Psicoflix, episodio 285. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 285, en el que vamos a hablar sobre la psicología de las emergencias. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a la newsletter gratuita y enteraros de cuándo volveremos a abrir la suscripción. Muy buenas, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora tengo que leer sí, la claro. entradilla porque se me va. Estaba pensando que no te he dicho que mi cabeza ya está calentando ideas para el episodio 300. Ya me contarás. Sí, cierto, que no te lo Queda había, o poquito. sea, no lo hemos hablado porque es algo como que está ahí en el, ¿sabes?, cuarto plano. Pero bueno, lo que está en el primer plano es el curso de DBT intensivo que ya mismo vamos a sacar y hay una lista de espera ya con casi 300 personas. Muy loco esto. Ya sabéis, vais a psicoflix.com, metéis ahí vuestro correo, podéis suscribir también a la newsletter y bueno, pues avisaremos cuando se abran las plazas. Y no me enrollo más, tenemos a una invitada que repite, que además sus episodios están yendo súper bien, que les está gustando mucho a la gente, así que cuéntanos, ¿quién tenemos por aquí? Mira, estamos muy contentos de volver a repetir aquí con Mercedes Cabanillas. Ella es psicóloga general sanitaria, especialista en terapias contextuales, es psicóloga de emergencias con 22 años de experiencia en el campo y, bueno, pues además es experta en psicología de las emergencias acreditada por el Consejo de Colegios Oficiales de Psicólogos. Es docente en diversos másteres, trabaja como psicóloga de emergencia en distintas entidades públicas y privadas y, bueno, pues además tiene su propia consulta donde hace terapia y supervisa casos de temas como los que hemos comentado. Bienvenida, Mercedes. Bienvenida, Mercedes. Hola, buenos días. Muchas gracias por contar conmigo otra vez. Es un placer. Bueno, el placer es nuestro, como siempre. Y cuéntanos, ¿cómo está tu vida últimamente? ¿Han habido algunos cambios profesionales? ¿Estás haciendo algo diferente para la gente que nos está escuchando? Pues, bueno, mi vida siempre es diferente. No estoy haciendo algo especialmente diferente. Bueno, sí que estoy haciendo algo diferente, que mira, no tiene mucho que ver con la emergencia y sí. Hemos iniciado un programa de promoción de la salud mental para doctorandos en la Universidad Carlos III. Ojo, muy bien. Que realmente es un colectivo en un riesgo grave de problemática Sí. para la salud mental e incluso con un riesgo de ideación suicida pasiva como mínimo de un 18,8%. Y he iniciado un programa que es un poco diferente al que he visto que hacen en otras universidades, muy basado en ACT y muy basado en aquellas cosas que hemos detectado en los estudios que está funcionando. Y de momento está funcionando fenomenal. Así Bueno, que pues estoy súper contenta. Ya hablaremos la verdad. de cerrar otro episodio con ese tema que me parece. Madre mía, yo abro aquí melones cada día. Está muy bien. Muy bien. Qué bien, la verdad que estamos muy contentos de volver a tenerte aquí, Mercedes, que es el tercer episodio que hacemos juntos. Los anteriores sobre conducta suicida han gustado mucho y hoy vamos a hablar de otro tema que, bueno, pues creo que tiene también mucha relación con el campo de la conducta suicida, va en paralelo, ¿no? Y me gustaría que nos contaras un poco pues, cómo surge para ti la idea de empezar a trabajar en psicología de las emergencias. Vale, pues la verdad es que surgió un poco como una casualidad. Cuando yo trabajaba todavía en recursos humanos en Telefónica y yo tenía todavía aquí mi gusanillo de quiero hacer algo más. Hice un pequeñito curso de 40 horas de psicología de emergencias en el Colegio Oficial de Psicólogos de aquí de Madrid y dije, esto me encanta. Y ahí conocí a una persona que era voluntario de SAMUR Protección Civil y me dijo, yo te veo. Y me presenté al proceso de selección, que hay un proceso de selección para entrar, y entré en el año 2003 como voluntaria de SAMUR Protección Civil. Ahí empecé el mundo de la psicología de emergencia. Y ahí estuve 21 años. Así que así empecé en la calle, de hecho. He hecho formación después, pero yo soy una psicóloga de calle. Soy psicóloga de emergencias de calle. Te dan cursos, por supuesto. O sea, no te sueltan ahí. Pero realmente la formación teórica fue muy posterior. Ahí
Bueno, es que no quiero abrir tantos melones hoy, pero el tema del voluntariado, yo Abre, estuve en Darío. protección civil también en su Abre, momento. abre. Claro, muchas veces, ¿no?, nos animamos a participar como voluntarios en un montón de iniciativas y yo creo que eso nos puede nutrir bastante, ¿no? Pero no tengo claro la forma en la que se suele tratar a los profesionales de la psicología dentro de los voluntariados. Entonces, sin entrar solo y únicamente en tus experiencias, ¿tú crees que tenemos el reconocimiento suficiente dentro de las diferentes entidades voluntarias? Sinceramente, no. Como psicólogos de emergencia, no Sí, como voluntarios en general. Que meterte en el jardín del voluntariado también hay mucha sí. diferencia. Y aquí voy a dar solo un apunte. Yo creo que hay una diferencia grande entre estar en protección civil, que es un servicio que se da a la ciudadanía, y es un voluntariado que está muy bien legalizado y si se aplica bien la ley, está muy bien hecho. Si se aplica bien la ley, el que yo he conocido está muy bien aplicado. Y otro es que es verdad que como profesión, y lo hemos hablado en otros lados, la psicología parece ser algo vocacional que tenemos que hacer por el amor de nuestro corazón. Y Ujú. más en psicología de emergencias, esto pasa muchísimo, porque como solo se nos requiere cuando pasa una catástrofe o cuando pasa algo, se espera de nosotros que vayamos con el amor de nuestro corazón. No estamos muy bien reconocidos en absoluto. Es muy difícil que se obtenga Mm. remuneración, retribución para los psicólogos de emergencias en catástrofe, Aquí voy sinceramente. a hacer un apunte y una reflexión que yo escuché de una persona no dentro de la psicología y creo que es interesante porque me mencionaba, y no voy a mencionar yo tampoco a la entidad, otra en la que yo estuve de voluntario, que se organizaba un evento donde participaban diferentes voluntarios para hacer su cosa, ¿no? Y es que claro, al final voy a acabar diciendo lo que era. Bueno, hacían algo, ¿no?, relacionado con el entretenimiento. Y me decían, joder, es que aquí todo el mundo cobra menos justo los artistas. Y dices, ah, es que, claro, ¿por qué? Nosotros ¿No? tampoco. Claro, sí, Tiene totalmente. poco sentido. Pero es verdad que aquí es un auténtico problema, ¿eh? En la psicología de emergencias es un problema. Porque el hecho de que vayas a voluntariado y porque nunca se organice, especialmente en emergencia, vamos a decir gorda, con perdón, es que al final acaban acudiendo como voluntarios personas que no están preparadas, y que no estén preparados significa que dañas a la persona a la que estás atendiendo y que te dañas a ti misma. Y creo que esto aplica a todas las catástrofes que conozco y a las catástrofes, desastres, como le queréis llamar, en las que yo misma he estado presente como interviniente. Siempre se considera que esto es como la hermana pequeña, bueno, psicólogos, bueno, tal, y acabamos acudiendo por el amor de nuestro corazón o no acudiendo porque no nos parece bien. Es un problemón, sí. Ujú. Pero para eso necesitas una regulación que en este momento no Ujú. existe, necesitas que haya mayor concienciamiento de que esto es necesario, porque una mala gestión de una situación traumática al final va a llevar a muchos más gastos en salud mental si esto no se resuelve adecuadamente o no se gestiona adecuadamente en el momento, Mm. pero Claro, Mercedes, como porque, nunca pasa, porque fíjate, ¿no?, que tenemos un máster regulatorio, ser general sanitario, etcétera, ¿no? Un montón de pasos, pero luego para la psicología de la emergencia no hay una habilitación. no hay yo soy psicóloga acreditada por el Colegio Oficial o Consejo de la Psicología, porque hay una acreditación que ha creado el Colegio Oficial bueno, ¿cómo se llama? El Consejo, que soy un desastre para esto. Y para eso tienes que acreditar unos recursos. Solo hay en este momento un título oficial, que es el de la autónoma, que les han requerido todos los papeles del mundo, pero nadie te lo exige tampoco. Es decir, ese es el título oficial. Pero de hecho, cualquiera puede decir que es psicólogo de emergencia. No, yo soy psicólogo de emergencia. Porque tú lo dices. Es decir, es verdad que normalmente, si son emergencias cotidianas, y quien te contrate o quien te coja se va, espero, a asegurar de que tienes cierta formación, y si te contratan se van a asegurar de que tienes cierta formación o te la van a dar. Pero no hay una regulación, no hay una profesión, no hay una especialización de psicología de emergencia para que te contraten, no es obligatorio, como puede ser el máster, el general sanitario, o puede ser el PIR, o puede ser, no lo hay. Mm. Sí, hay un poco especie de limbo, ¿no? Parece en cuanto a la formación de emergencia. Y un poco de mezcla entre que voy a abrir yo aquí melones,
Hay un poco de mezcla entre que estés especializado en trauma y que estés... Y como yo ya sé de trauma, ya sé de psicología de emergencias, no corazón. No sabes. Una cosa es que sepas tratar el trauma, jardín en el que no me voy a meter, y otra es que sepas intervenir en el momento en que se está produciendo el trauma, que es muy diferente. ¿Cómo es la formación en emergencia? ¿Qué cosas se suelen tocar? Pues se tocan un montón de cosas. Se tocan aspectos de clínica, pero se tocan, bueno, hay que saber de cómo son las reacciones habituales en unas personas que pasan una crisis, y luego si queréis os explico lo que es una crisis, que son reacciones muy intensas ante situaciones que son muy extraordinarias. Hay que saber qué hay que hacer en cada una de esas reacciones, cómo manejarlas, pero también hay que saber de psicología social, porque al final una emergencia, sobre todo una emergencia grande, tienes que saber cómo se está moviendo la gente, tienes que saber de legislación, y hay que saber de legislación de un montón de cosas, porque no es lo mismo intervenir en un desastre como ha podido ser un accidente aéreo, como puede haber sido la Dana, como puede haber sido un montón de cosas diferentes. Tienes que saber de legislación si atiendes a personas víctimas de agresión sexual, por ejemplo, tienes que saber de eso, tienes que saber de un montón de cosas, tienes que saber de cómo trabajan otros cuerpos, otros equipos, otros servicios de emergencia, porque tú no trabajas en general en vacío, tú trabajas en coordinación con otros y tienes que saber todo eso. Tienes que saber sobre las leyes que gestionan las emergencias. ¿Qué más tienes que saber? Bueno, es un máster de un año entero. Son másters de un año entero donde no intervienes igual con menores que con mayores, que con ancianos, no intervienes igual en una crisis de tentativa suicida que en una intervención por comunicación de fallecimiento o de malas noticias, que en una agresión sexual, que en la violencia de género. Hay tal abanico de situaciones que, por ejemplo, en una emergencia que es puntual, que en una emergencia que tiene una continuación, no intervienes igual. Me estoy poniendo ahora mismo en gente que está siendo bombardeada continuamente, pues en el caso de Ucrania o en el caso de Gaza, que con gente que ha sufrido un evento puntual. Por ejemplo, yo recuerdo una clase que me impactó muchísimo de un psicólogo que ya falleció, al que adoro, Javier Gómez Segura, que como él decía, a los héroes hay que nombrarlos, que nos dio una clase magistral sobre cómo intervenir con víctimas del terrorismo. Y tú no intervienes igual con una víctima de terrorismo que con otra cosa. O sea, si os fijáis, hay tal cantidad de diferencias entre cómo intervienes con las personas y otras que requieren muchísima formación y no es clínica. Es más, la clínica a veces hasta te impide, porque no es terapia. Y a ti te tira a intentar resolver todo y no estás para resolver todo. Ya he abierto 7 melones en los últimos 5 Yo he minutos. ido apuntando mentalmente varios puntos que me han surgido, ¿no? Porque cómo es el entrenamiento de los psicólogos de emergencia, ¿no? En cuanto al máster, cómo se forma a nivel práctico terapéutico, bueno, no terapéutico en este caso, ¿no? Cómo se forma para intervenir en el acto. ¿Cómo se forma? Perdón, no entiendo la pregunta. Sí, es decir, que Recuérdame. cómo es el proceso de formación, porque en terapia nosotros pues entramos a sesiones de casos clínicos, entramos con terapeutas, ¿cómo es en el caso de la psicología de la emergencia? Vale. Todos los que yo conozco tienen paquetes temáticos, ¿vale? Primero aprendes lo que es una crisis, cómo es una intervención de crisis y luego vas viendo cómo intervenir en cada una de las distintas situaciones y luego siempre tienen prácticas. En las prácticas, porque es que es imposible, es decir, a intervenir en emergencia solo aprendes, solo practicas en la emergencia, que más ni te lo imaginas. Y hacemos muchísimo roleplay, yo aprendí muchísimo en roleplay. La primera vez que me dijeron que tenía que ir a hacer una comunicación de fallecimiento, y además a domicilio, que era una cosa que se hacía en aquel momento en Samur cuando yo entré, que no había ni psicólogos funcionarios, dije, ¿qué me estáis contando? ¿Que voy a ir yo a hacer qué? ¿A una casa? ¿A hacer qué cosa? Sí, había un pacto, tal, tenías que ir. Estoy hablando del 2003, ¿eh? Y yo no hubiera sido jamás capaz de hacerlo si no fuera porque lo hicimos con roleplay. Y Mercedes,
el gran problema de la psicología, cómo se aísla en esta situación cuando diferentes corrientes no pueden tenerse en cuenta o no. Es decir, en las formaciones se puede mantener las diferentes ramas de la psicología, bueno, ramas no, corrientes sí, diferentes terapias Mm. a un lado, porque en la carrera no ocurre siempre. Hay profesionales que se les nota, ¿no? De que picojean. Bueno, aquí cada uno efectivamente tiene su propia orientación, pero es verdad que hay una parte común, es decir, las reacciones de las personas en crisis son las reacciones de... Es decir, esto es la base. Luego, cómo cada psicólogo, cada psicóloga interviene dentro de que hay una comunalidad, evidentemente no vas a intervenir igual si tienes formación cognitivo-conductual, que si tienes formación contextual, que si tienes una formación más psicodinámica, que si tienes formación en... Es que no me quiero meter mucho más jardín, pero hay un protocolo, por ejemplo, de MDR para utilizar en emergencias. Mm, claro. Esto entiendo que se hacen en formaciones especializadas o hay una general y ya luego... Bueno, en los que yo conozco es que también te lo cuentan como el PGS. Ya. Te cuentan la comunalidad y luego te van contando cada una de las orientaciones, cómo puedes aplicar cada una de las orientaciones para distintos aspectos. Vale. Es lo Antes que yo hablaban, conozco, pero yo soy vieja en el pueblo, que decir, yo hace 22 años, yo cuando me formé ibas un poco como podías, pero que en los que yo conozco esto es un poco lo que se hace. te quería preguntar por esto, ¿no, Mercedes? Porque ¿cómo ha cambiado, por ejemplo, tu concepción cuando interveniste, por ejemplo, en el accidente de Spanair o en el del 11M, hasta ahora, ¿no? Que si echa la vista atrás, ¿no? ¿Qué cosas han cambiado para ti en la forma de intervenir en las emergencias? A mí hay dos cosas que me cambiaron mucho. La primera es que yo empecé a colaborar, bueno, a trabajar como psicóloga de emergencias antes de entrar en contextuales. Es decir, y de hecho, la psicología de emergencias me ayudó mucho a... En psicología de emergencias tienes que ayudar a la persona a aceptar lo que está pasando y a lidiar con sus emociones. Esto lo tienes que aceptar sí o sí. Y lo segundo es que, mira, cuando sucedió el 11M, yo llevaba un año haciendo psicología de emergencias, saliendo de guardia, y corcho nada te prepara por una emergencia gorda. Nada. Y, es que vas aprendiendo en cada momento, en cada situación. Yo creo que lo que he aprendido, lo que marca un poco mi esto es prepárate para lo peor y espera lo mejor y a resolver en el momento. Y esto es lo que tiene la psicología emergencial, que luego lo he aplicado en terapia. Como empecé a hacer terapia después, hombre, yo me preparo las sesiones, pero lo que sale ha salido, ¿sabes? Esto te lo da mucho la psicología de emergencia, que no sabes con lo que te vas a encontrar. Y la persona además tiene reacciones muy extraordinarias y que además cambian. O sea, la persona te puede estar llorando y de pronto ponerse hostil y de pronto quedarse en shock. Como es tan cambiante, tienes que resolver en el momento. Lo que he ido aprendiendo son nuevas formas de afrontar y generalmente por ensayo y error, además de por leer mucho y todo esto, por ensayo y error y por otros compañeros y compañeras de los que he aprendido muchísimo. ¿Cómo es el protocolo o cómo fue en el 11M? O no sé si ha cambiado en este tiempo, como decía Jessy, ha cambiado algo, ha evolucionado algo. Sí, el 11M marcó un antes y un después en la psicología de emergencia. De pronto yo creo que se tomó conciencia de la importancia de la psicología de emergencias, porque el 11M, por ejemplo, en el momento, digamos que en el día, entre comillas, estaba resuelto, pero la afectación psicológica de las personas no estaba resuelta. Entonces cambiaron un montón de cosas, cambiaron desde cómo comunicas. A ver, es que si os ponéis en el sentido práctico, el 11M era una emergencia muy difícil de gestionar. Había un montón de gente desaparecida. Tú no sabías quién había subido en los trenes, quién no, quién simplemente no se localizaban porque había inhibidores de los móviles o porque se les había roto el móvil o no sabías dónde estaba la gente, no sabías si había fallecido, si estaba en un hospital inconsciente, simplemente no era capaz de comunicarse, simplemente había perdido la memoria. Entonces, ¿cómo organizas todo eso? ¿Dónde lo metes? ¿Cómo se comunicaba? ¿Cómo comunicabas el fallecimiento? En un IFEMA
donde estaban un montón de familiares esperando noticias, donde te pasas muchas horas. ¿Con qué protocolo haces eso? ¿Con qué protocolo avisas a un familiar? Cuando tú llamas al familiar, ya saben que no, en el mismo momento en que tú le llamas, ya saben que no le vas a dar una buena noticia. Entonces, han cambiado un montón de cosas a partir del 11M. El gran problema de las emergencias es que los seres humanos, sobre todo las grandes emergencias, no nos gusta pensar en ellas, con lo cual, a pesar de que se hacen simulacros, a pesar de que se hacen cosas, se aprende poco de una para otra y cuando se aprende, luego a veces no se aplica lo que hemos aprendido. Pero sí, se ha cambiado muchas cosas desde del 11M para adelante hubo un cambio. En la psicología de emergencia es muy importante. Ujú. ¿Cómo es el proceso de activación de los psicólogos de emergencia? Es decir, ¿hay un organismo que activa o hay una figura que hace de enlace con vosotros? ¿Cómo funciona? En cada sitio, como les parece bien en cada caso. Es decir, hay planes, los planes de emergencia por comunidad autónoma, por ayuntamiento, por donde sea, tienen los planes de emergencia. En Madrid creo que es que tengo miedo a meter la pata, pero creo que es el Platercamp, pero voy a meter la pata seguro. Y se activa al organismo de psicología de emergencia con el que esté pactado que se supone que va a suceder en tal. Por ejemplo, por lo que yo sé, en Madrid, si es en el Ayuntamiento de Madrid, se va a hablar con Suma y con SAMUR, que son los que tienen psicólogos de emergencia en la Comunidad de Madrid. En Valencia, que yo sepa, hablaron con el Colegio Oficial de la Psicología de Valencia, que yo sepa, as far as I know. Entonces, generalmente digo yo que tendrán contacto con el Colegio Oficial de la Psicología. También en Cruz Roja existe la ERIE psicosocial, que también interviene y entiendo que también los activan. Todas las comunidades autónomas, todos los ayuntamientos deberían tener, no sé si lo tienen, pero deberían tener un plan de emergencia en el que deberían estar incluidos los psicólogos de emergencia, pero no siempre pasa. Ujú. ¿Qué te parece si hablamos de los diferentes ámbitos de intervención y qué diferencias hay también a la hora, ¿no?, de activar este protocolo? Diferentes ámbitos. O sea, Sí, en cuanto a las emergencias más redefíneme. cotidianas, los que son Vale. catástrofes. Ok. A ver, en psicología de emergencias también hay ámbitos incluso en áreas. Es decir, hay investigación, hay asesoría también en cómo comunicas, cómo funciona todo eso, y hay intervención. Y en intervención yo diría que hay como dos grandes tipos. Lo que es la emergencia, vamos a decir la emergencia cotidiana, que para la persona es igualmente una catástrofe, pero digamos que es monofamiliar o monosituacional, ¿vale? Y luego están en, vamos a llamarlos grandes incidentes, que al final los divides en accidentes de múltiples víctimas, desastres y catástrofes, que afortunadamente suceden cada mucho tiempo. En realidad, la intervención en sí misma es bastante parecida. Lo único que pasa es que cambia mucho el contexto. Cambia mucho el contexto para la persona y para ti como interviniente. Psicología de emergencias es muy estresante para ti también. Y la intervención se produce durante el evento, antes del evento, si es un evento que se puede predecir. Por ejemplo, el Katrina en Nueva Orleans ya se sabía que venía el huracán. Entonces empiezas a intervenir antes, como mínimo sabiendo cómo se va a comportar la gente ante la catástrofe, intentando fomentar que la gente se vaya. Durante la catástrofe o durante la emergencia y después. Esto me acaba de disparar una pregunta un poco rara de reconocer, pero claro, hay a veces en las que se amenaza con una emergencia que luego puede darse o no, ¿no? Pienso en esta noticia que hay ahora, ¿no?, sobre el asteroide que está como que tiene un 2%, ¿no?, de posibilidades de impactar contra la Tierra y, bueno, es poco y hay unas medidas y tal, pero joder, eso dispara la alerta en la gente, ¿no? Y no sé si ahí tenemos alguna función o se tiene en cuenta.
Bueno, yo diría, te digo, yo soy muy práctica y mucho más práctica con la emergencia. A mí, si alguien me dice que tengo que hacer algo, me plantearé qué tengo que hacer. Por ejemplo, voy a abrir otro melón ya que tengo el rato puesto. Cuando empezó el COVID, yo no tengo claro, y igual sucedió, si a alguien le consultó a alguien qué se podía hacer para que los comportamientos de la población fueran los que nosotros queríamos que fueran la población. Si lo hubiéramos sabido, podríamos haber implementado medidas. Pero alguien me tiene que decir, oye, que de verdad que viene un asteroide, ¿cómo hacemos para sacar a la gente de las casas? ¿Vale? Es decir, digamos que yo necesito recibir órdenes y que me digas qué necesitas que pase. Y yo implementaré un medio para que las cosas pasen. ¿Me explico? Yo sola no sé si tengo que hacer algo. Si yo me acabo de enterar de que viene un asteroide, me lo acabas de contar. Yo no lo sabía si viene un asteroide o no. Entonces, si Luego te doy viene un detalles. asteroide, claro. Vale, luego me 2032 cuentas. todavía queda. Bueno, pues pues todavía no tengo nada que hacer. ¿Vale? Vale. Pero, por ejemplo, por poneros un ejemplo, es que me estoy buscando el nombre para no decir. Algo en lo que interviene el psicólogo de emergencias. Yo recuerdo mucho al comandante psicólogo Alberto Pastor de la UME, cuando el volcán de La Palma hizo erupción, tenían que llevar a las personas a sus casas a coger los elementos más imprescindibles de su casa. Cada familia tenía 15 minutos para sacar las cosas. Fue la primera vez, él decía, que les dejaban intervenir y planificaron de una forma impresionantemente precisa cómo podías manejar a la persona. O sea, cómo podían facilitar, manejar suena horrible, cómo puedes facilitar para que la persona en 15 minutos entre, coja las cosas y salga. Puedes imaginar el estado emocional de las personas. Estaban fuera, porque ya los habían desalojado. Tienes 15 minutos para que la persona no se te descontrole, coja lo que tiene que coger. ¿Vale? No sé, Darío, si te estoy contestando con esto a la pregunta. Sí, yo ¿Cómo preparas? Mm. No, o sea, ¿cómo preparas antes, durante y después para que esto se haga rápido? Igual no te estoy contestando. No, sí, Pero desde eso es. luego, ahí se va a vivir una situación de estrés. Pienso en esa gente que simplemente por la señal de alarma, ¿no? Como pasó también un Vale. poco con la Dana o aquí en Málaga, también muchas personas, yo recuerdo esa noche previa, había mucha gente nerviosa y estoy segurísimo de que a alguien le tuvo que dar un ataque de pánico esa noche. Seguro. Entonces ahí no sé qué se puede hacer. Bueno, en ese momento A lo supongo mejor que no. los servicios de emergencia normales están perfectamente capacitados para atender ataques de pánico. La crisis de ansiedad en general, una ambulancia normal está capacitada para hacerlo. Si Pienso en vemos las que hay mucho, pues tendrán comunicaciones que activar. que a veces se hacen desde Hay que ciertas comunicar bien. entidades y las comunicaciones no tienen participación por parte de los psicólogos y las psicólogas. Hay que saber cómo comunicar y esto es muy importante. Pienso en la señal esta de protección civil, ¿no? Mucha gente no sabía qué pasaba y de repente los teléfonos Claro. suenan y tal, e Tremendo induce una susto. sensación de alarma. Y dice, bueno, yo creo que aquí un psicólogo tendría mucho que decir. Claro, Sí, totalmente. claro. Estaba pensando también al hilo de lo que comentaba Darío, ¿no? En esta coordinación de la información que tú también mencionabas antes, Mercedes, ¿no? No sé si hay alguna figura que canaliza la información para vosotros como intervinientes, porque pienso en qué información eliges compartir tú en ese momento y en en valorar, ¿no? El derecho a informar a la persona de lo que está pasando y el equilibrio de no compartir cierta información por si eso desregula aún mucho más a la persona, ¿no? ¿Cómo valoras tú eso, Mercedes? En mi experiencia en grandes desastres, yo comunico lo que me permiten comunicar, porque psicológicamente lo que yo sí sé y todos sabemos, es que lo que más activa, lo que peor lleva el ser humano es la incertidumbre y la sensación de falta de control. Necesitas información veraz, en el mundo que corre, madre mía de mi vida, y sensación de falta de control. Entonces, yo creo que cuanto antes tengamos una información que es adecuada, que es la buena, hay que transmitirla cuanto antes. Pero al final yo decido lo justo. Yo como currito de abajo decido lo justo. A ti te dicen cuando puedes comunicar y te dicen lo que puedes comunicar. Yo nunca, personalmente nunca he tenido una información que yo no pudiera comunicar. Cuando me la dicen ya la puedo comunicar.
Ya puedes decir X. Y voy y lo digo. De hecho, lo que me encuentro en catástrofes es lo contrario. Gente acusándote de que sabes más de lo que tú sabes y de que les estás engañando y de que estás ocultando información. ¿Cómo se autorregula una profesional como tú, por ejemplo, durante la intervención, sobre todo si es una intervención muy sostenida en el tiempo, ¿no? Que muchas veces decimos aquí, oye, no deberías ser capaz de dar tantas sesiones seguidas y tal. Dice, bueno, pero ahí, ¿cómo paras? Pues es muy difícil parar. De hecho, yo confieso que en el 11M no supe parar. Claro. O sea, es al revés, te autorregulas muy bien. Yo por lo menos no tengo ningún problema para regularme en seguir trabajando. Que yo me hiperfocalizo. Lo bueno que tengo es que tengo un protocolo, sé qué tengo que hacer y soy muy capaz de centrar la atención en lo que tengo que hacer. A mí no me resulta difícil empatizar sin simpatizar, no me pierdo en el sufrimiento del otro, soy muy capaz de focalizar en lo que tengo que hacer. Mi gran problema es, y es lo que he tenido que aprender, es aprender a notarme como yo estoy. Y de hecho en el 11M me tuvieron que subir a buscar el tercer día porque me dio una crisis de ansiedad que no pude parar de llorar en toda la tarde. Aprendizajes obtenidos, tienes que poner los que yo he obtenido. Tienes que aprender a notar, tienes que aprender a tener conciencia y tienes que aprender a ponerte alarmas fuera, es decir, ponerte turnos. Yo dije, no hace falta que yo me vaya, yo doblo, yo fenomenal, estoy fenomenal. A ver, también es verdad que era mi primera catástrofe, me apasiona la psicología de emergencias y te llega este momento y dices, con lo que yo nací para esto, ¿cómo me voy a ir? Entonces, esto es lo que a mí me resulta difícil. Es súper importante aprender a regularte en los dos sentidos. Uno, en no puedo seguir porque te estás desbordando emocionalmente y no puedes seguir porque ya te has pasado 3 pueblos de estar interviniendo. Claro. Claro, al hilo de esto, ¿cómo es la intervención con las personas que intervienen en las catástrofes, ¿no? Que muchas veces también son olvidados. Claro, es muy importante saber que nosotros intervenimos con las propias personas afectadas, con allegados, allegadas, con testigos que a veces están muy afectados y con los intervinientes, que somos los eternos olvidados. Y con esos con los intervinientes, que es lo que te entiendo que me estás preguntando, se interviene o bien in situ porque alguien se derrumbe y desde luego hay que hacer una intervención posterior. Y ahí hay un cierto debate entre lo que es un debriefing, un no debriefing, si estás revictimizando, haciendo a la persona que vuelva a contar todo y tal. Pero bueno, hay modelos para ayudar a la persona a procesar lo que está pasando. En el fondo son los mismos primeros auxilios psicológicos, pero para intervinientes. Con la desventaja de que los intervinientes somos los grandes olvidados incluso para nosotros mismos. Nosotros no pensamos que a nosotros nos haga falta ayuda. Nosotros somos los que ayudamos. Claro. ¿Cómo es en ese sentido el trabajo en equipo? ¿Cómo os vais dando señales de, oye, necesitas parar o vamos a hablar un rato o no se da o nos ponemos a la defensiva? En principio deberíamos estar pendientes de cómo, yo siempre digo que estemos pendientes de cómo estamos nosotros y cómo está el otro. En una emergencia cotidiana es más fácil, en una catástrofe es muy difícil. Y es también función de los responsables del equipo el estar pendiente de cómo está tu equipo y de ir quitando, haciendo turnos, procurando estar fijándose en cómo está la gente. Es muy difícil. Es muy difícil porque tú entras en un modo trabajar, que es que no notas. De verdad, y es muy difícil sacar a alguien de algo que está haciendo y que está hipercentrado. Es difícil. Pero no tenemos que. Es muy importante y es una de las cosas en las que yo colaboro, que es en entrenar a la gente en autocuidado. Y una de las cosas que hago para entrenar en autocuidado es aprender a tomar conciencia de tú cómo estás. Y me pongo mucho de ejemplo en mi propia experiencia del 11M, que no noté nada. O sea, no noté nada hasta que me derrumbé. Y entonces yo cuento la experiencia y contando la experiencia noto perfectamente cuándo me debí dar cuenta, en qué momento. Así como lo voy contando, lo cuento y digo, ¿dónde me debí dar cuenta? ¿Cómo podrías darte cuenta tú, no? Y entrenar en
toma de conciencia. Si queremos llamarlo mindfulness, pero donde tú notas que ya te estás pasando de vueltas y para, descansa, come, es que no tienes, es que de verdad que te pega un chute, es que no sé qué llamarlo, es un chute de adrenalina, un chute de seguir, pero sí entrenar a notar y a descansar. Claro, ahí surge el instinto de supervivencia puro y duro, ¿no? También como persona ahí. Y pensaba, Mercedes, por ejemplo, antes al principio de la conversación mencionabas la diferencia entre el hecho de intervenir en una psicología de la emergencia de una psicoterapia convencional, ¿no? Y me gustaría que pudiéramos ahondar en qué aspectos crees que son distintas las intervenciones y qué hay ahí distinto. Vale. Yo creo que lo primero es definir qué es una crisis, que es donde nosotros intervenimos. Una crisis, las crisis, la que lo divide entre crisis evolutivas y una crisis circunstancial o traumática. Una crisis es una situación brusca en la cual se rompe la realidad cotidiana de la persona percibe que supera absolutamente sus recursos para superarla y tiene un potencial alto de que el resultado sea negativo. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues evaluamos el estado psicológico de la persona, no todo el mundo necesita apoyo, y si es necesario, aplicamos primeros auxilios psicológicos. De estos hay varios modelos, pero básicamente en todos hacemos lo mismo, que es establecer contacto, ayudar a la persona a tomar conciencia de sus emociones y ayudarle a gestionarlas en la medida de lo posible. Aquí es donde entramos ya con las distintas orientaciones, ¿vale? Pero os voy a dar los pasos y luego vemos con las orientaciones. Entonces, lo primero es tomar contacto, lo segundo es ver, regular, ayudar a tomar contacto con tus emociones y una vez que la persona está más regulada emocionalmente, ayudar a la persona dándole información a identificar las dimensiones del problema que tiene ahora mismo. Vamos a imaginar que ha fallecido un ser querido en un accidente de tráfico. Este no es el problema que tiene ahora mismo. Esto es un problema. Pero el problema es, a tu ser querido se lo llevan al anatómico forense porque hay que hacer una autopsia. ¿Dónde vas a dormir esta noche? ¿Tenéis seguro de entierro o no tenéis seguro de entierro? ¿Tienes familiares a los que tienes que informar? ¿Me estoy explicando? Son las dimensiones del problema actuales. ¿A quién hay que comunicar y a quién no hay que comunicar? ¿Qué trámite tienes que hacer? Tú. Les ayudamos a identificar posibles alternativas de solución y hacemos un plan de acción. Entonces hay una primera parte de regulación emocional y una segunda parte de, vamos a decir, ayudar a solucionar problemas, dotando siempre de la información que nosotros tengamos. Y a veces tenemos más, a veces tenemos menos, y cuando tenemos menos se lo decimos, no lo sabemos. Imagínate que estás ayudando a alguien durante una parada cardiorrespiratoria. Los compañeros están haciendo RCP. Yo no sé si va a salir, pero te estoy informando continuamente de lo que están haciendo los compañeros. Entonces, aquí es donde empiezan los cambios de enfoque. Va a haber quien intente que le diga a la persona, tranquilo, no te preocupes, no pasa nada, todo va a ir bien, que van a ser los menos, y otros que voy a coger la primera parte de regular con naturalmente te estás sintiendo así y te voy a acoger, ayudarte a ponerte nombre, escuchar, validar, empatizar, poner nombre a lo que estás sintiendo. Y solo si la intensidad de la emoción es tan alta que le impide comportarse de manera adaptativa, es cuando voy a introducir algún elemento de regulación, como puede ser la respiración diafragmática o puede ser igual de activación conductual, porque hay gente que lo que hace es todo lo contrario, que se queda más flojo que un chorro de champú. Y lo que tienes que hacer es ayudar a activar otra vez. No sé si me explica. Sí. Y justo te quería hacer una pregunta de esto porque, claro, el protocolo tiene un sentido. No sé si toda la burocracia siempre tiene sentido en algunos casos, pero desde luego, cuando hace falta, aún así puede ser invalidante, ¿no? El pragmatismo frente a una situación crítica puede ser invalidante, ¿no? Y por mucha compasión que trabajes, por mucha validación que vayas dando, bueno, y tenemos que hacer esto, tiene que ser súper difícil en una situación como esa.
Vale, lo que haces es hacer mucho comentario amortiguador y lo siento muchísimo, pero tenemos que hacer esto. Mm. O sea, no sé, me estoy imaginando ahora una persona que sufre una agresión sexual. Y ahora es que vas a tener que ir a hacer una declaración en la que probablemente alguien va a poner en duda lo que tú estás diciendo. Mira, siento muchísimo que esto pase. Yo ya he hecho toda una labor de acogida, escucha, empatía y tal. Ahora, si queremos que esta persona la pillen, necesitamos pasar por este proceso. Y lo que yo voy a hacer es siempre anticipar lo que yo sé que te va a pasar. Y ahora lo que va a pasar es que vas a ir a tal sitio, vas a declarar, vamos a ir al hospital, te van a hacer tal cosa. Siempre anticipar para lidiar en lo posible con la incertidumbre. Cuanto más sepa la mejor la persona, menos incertidumbre y menos estrés va a tener. Y garantiza, te va a acompañar no sé quién, te va a acompañar no sé quién. Todo lo que podamos reducir de elementos de estrés exteriores. Y sí, lo que va a ser desagradable, te lo digo, esto va a ser desagradable y lo siento muchísimo, pero es lo que hay. Incluso, por ejemplo, te puede pasar en fallecimientos que están judicializados, no te van a permitir ver el cuerpo. O, por ejemplo, en un fallecimiento por suicidio que ha dejado una nota de suicidio, en ocasiones no te van a dejar ver la nota que ha escrito el familiar para ti. Y se lo tengo que explicar con todo mi amor. Lo siento muchísimo. Vas a ver la nota, pero ahora no. Ahí es muy importante la forma en que tú te comunicas y la relación que tú has establecido. Y yo siempre digo que en terapia tienes 1 hora para establecer contacto. Aquí tengo 2 minutos. Si no hay enganche, no hay enganche. Dios, que me parece tan complejo el trabajo que hacéis en emergencia, Mercedes. Estaba pensando también con qué ocurre cuando termina la emergencia en ese momento, ¿no? ¿Cuál es el seguimiento que ocurre de esa persona una vez que vosotros os retiráis? Yo creo que depende de cada cuerpo, ¿eh? Cada persona hace lo que puede. En mi experiencia particular, eh, hay cuerpos que hacen un seguimiento cada X tiempo, les llaman para ver cómo están y lo que sí hacemos siempre, o al menos yo siempre hago, esté donde esté, colaboro con quien esté colaborando, es que le dejo avisada a la persona de secuelas o cosas que le pueden pasar a lo largo de los próximos días, semanas y recursos de ayuda a las que puede acudir. O sea, lo normal es que tengas pesadillas, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Si esto dura más de X tiempo, acude a tu médico de cabecera, acude a tal sitio. Dependiendo además del tipo de problemática, pues tienes una serie de asociaciones de no sé qué, que le vas a dejar recursos para hacerlo. Pero la psicología de emergencia es de emergencia, no haces terapia. Luego puedes darle referencias, puedes decir que acudas a recursos públicos, pues, pero tú no. En principio, la emergencia acaba ahí. Por eso os digo que es tan distinto de la terapia. A mí me pasa a veces que estás en una emergencia y ves CCR1 a todo dar, en las que te encantaría entrar, pero no puedes entrar, porque tú estás ahí para resolver esto. Ya está. Yo estoy aquí para ayudarte a canalizar lo mejor posible el fallecimiento de tu marido, que además veas 700 problemáticas en la familia y que te manejas fatal con no sé qué. Esto ahora no es mi trabajo. Y eso también es muy difícil. Y Mercedes, que llevo con una pregunta todo este rato en la cabeza. ¿Hay diferencia? No sé si la sabes porque tampoco tienes por qué saberla. ¿Hay diferencia entre otros países y España, otras culturas, en la manera de intervenir en emergencias? Hay bastante comunalidad. Por ejemplo, hay un modelo en Chile que se está imponiendo un poco en todas partes. Hay bastante comunalidad, al menos en lo occidental. Claro, sí, En pienso lo que yo conozco en lo occidental. justo en países de Oriente Medio, ¿no? Que puede haber alguna También, diferencia en Japón. a ver, también daros cuenta de una cosa. La psicología de emergencia tiene mucho que ver de cultural. Ujú. Porque que tú entres en crisis por algo tiene mucho que ver con lo cultural. Hay culturas donde un fallecimiento no es una crisis. Hay culturas donde yo recuerdo una vez que estando en Cuba falleció una persona a la que yo estaba tratando psicológicamente y el entierro fue un festival de crisis de ansiedad como yo no había visto en mi vida. Y era como, tengo que intervenir, no tengo que intervenir. Y yo estaba con unos amigos y me decían, no, esto es lo normal. Pero aquello era como la gente, o sea, de verdad, como si estuvieran crisis epilépticas. Y aquello era lo normal y lo culturalmente adecuado, es su forma de mostrar el dolor. Entonces,
yo supongo que los primeros auxilios psicológicos tienes que adecuarlos a la cultura, no solo de dónde estás, sino incluso de la persona con la que estás interviniendo. Tú no intervienes igual con una persona china que de origen chino, con una persona española, una persona de origen latino. Está muy adecuado a cada sitio. Pero se está aplicando, por ejemplo, Russ Harris tiene un modelo de intervención en crisis que se aplica en Sierra Leona. Ujú. O sea, Sí. tienes al final que, bueno, luego adecuar a cada cultura, pero es prácticamente lo mismo. En el fondo, llevado a nuestro terreno, significa ayudar a la persona a lidiar con los eventos privados que van a surgir necesariamente y acompañarla a hacer acciones valiosas en presencia de ese terrible malestar que está realizando, Ujú. traducido a nuestro lenguaje, pero todo muy como a lo bestia, una situación muy compleja. Me parece un resumen perfecto, ¿no? De cómo es la intervención en ese momento. Mercedes, estamos llegando ya al final del programa. Si alguien se ha quedado con dudas, quiere consultarte algo, quiere formarse contigo, ¿dónde te pueden contactar? Pues en Instagram, en Twitter, en LinkedIn tienen todos mis datos. Así que hay algo que me gustaría decir, dos cosas antes, por favor, de acabar. Lo primero, no os metáis a hacer psicología de emergencia si no estáis formados. Es muy peligroso y podéis hacer más daño que bien a vosotros y a la persona. Y dos, si os metéis a hacer psicología de emergencias, cuidaros muchísimo. Autocuidado, autocuidado, autocuidado y formación, formación, formación. Es muy, muy, muy riesgoso emocionalmente. Ya. Yo creo que con lo que nos has contado hoy en el episodio, pues también refleja la dificultad del trabajo y te agradecemos mucho el espacio para estar aquí con nosotros y hablar sobre este tema. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti que estás oyendo este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene estará por aquí Carla Palafox, con la que hablaremos sobre la derivación en casos de desregulación emocional, también un tema hilado al que hemos hecho hoy. Y Carla pues también estará en nuestro curso intensivo online de DBT, que sacaremos muy prontito, así que os recomendaros suscribiros a nuestra newsletter para enteraros de cuándo va a salir el curso, que va a ser ya prontísimo. Y nada, que nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. ¡Hasta luego! Hasta luego.